Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Trece. Desde aquí veo la casa de Gregory y me parece que ella está llegando esa noche, abriendo su puerta y santiguándose antes de entrar. Adentro están sus botes, que fueron de petróleo, cubiertos de geranios y tulipanes. En el jardín crecen las hierbas para olvidar, para quererse y para salvar de la ira de un enemigo. No se vaya a creer que Gregory era bruja, no. Ella no era como Nieves, que llegó a darme mala fama. Desde muy lejos venían a verla, le traían pedazos de trajes, mechas de pelo y fotografías de los futuros embrujados. ¿Cuántos años hará desde el día en que la costeña Marta llegó a Estepec con Juan Urquizo? Hasta acá lo trajo para que Nieves le diera su bebecito. Años fueron y vinieron. Marta murió en su tierra. Nosotros lo supimos por Juan Urquizo de que a pie, y con la cara de tonto que le puso Nieves, pasó por Estepec de ida para México. Desde entonces se presentó en mis calles 2 veces por año. Una cuando iba para México y otra cuando regresaba. Sus viajes tenían por objeto estar en la costa el día de la fecha de la muerte de Marta. Había 6 meses de ida y 6 meses de vuelta, siempre a pie. Cuando lo veíamos de regreso sabíamos que había pasado un año justo. Así vivía tranquilo sin darse cuenta de su desgracia. Había sido comerciante, sus mulas iban cargadas de mercancía, y la gente, al verlo con los guaraches rotos, las ropas desgarradas, la piel renegrida por el sol y los ojos más azules que nunca, le tenía compasión. Nadie conocía a su familia, porque Juan Urquizo era español. Al pasar por Istepec, don Joaquín lo recibía en su casa, ordenaba que le pusieran jabones y toallas en el baño de ladrillos rojos y le daba ropa limpia. Juan Urquizo aceptaba la caridad con el beneplácito. Se quedaba una noche y un día en el pueblo y de madrugada emprendía la ruta hacia México o hacia la costa, según fuera de ida o de venida. Doña Matilde suplicaba: «Mire, don Juan, repósese aquí unos días». Juan Urquizo no podía aceptar reposo. «Doña Matilde, es usted buenísima, pero no puedo faltarle a Marta. Un día que pierda y no llego a la cosa del 14 de noviembre. No sabe doña Matilde la desgracia que me ha ocurrido. Marta murió en esa fecha y no puedo dejarla sola. Es el único día que tengo para hablar con ella. ¿La recuerda doña Matilde?». Y Juan Urquizo seguía llorando hasta que la señora, que sabía lo que sabíamos todos, le decía: «No llore, don Juan. Ya no está tan lejos el 14 de noviembre. Hace 15 años de que dejó de hacer su viaje circular. Hay quien dice que murió en los llanos cerca de Tizla. Ya era tan viejo que apenas le quedaban unos cuantos pelos blancos, y de seguro ese día el sol pegó muy fuerte». Nunca supimos si Julia le dio la bebida al general. Era reservada y se presentó siempre como extranjera, sin dársenos, encerrada en su sonrisa, que fue cambiando según fue cambiando su suerte, y los días siguieron cayendo iguales a los otros. Se comía a las 2:30, a las de la tarde eran pocos los que se atrevían a cruzar mis calles. Los vecinos dormían la siesta en sus hamacas y esperaban de que el calor bajara. Los jardines de la plaza estallaban en un polvillo inmóvil que volvía el aire irrespirable. Los perros, echados a la sombra de los almendros del atrio, apenas aterreaban sus ojos. Las cocinas se apagaban y no volvían a encenderse hasta las 6 de la tarde. Los Selim, los turcos del almacén de la ropa de la nueva elegancia, dormitaban detrás de un mostrador con las tijeras sobre el pecho. Sus hijos les traían tacitas de café renegrido, muy buena para el calor. Allá en su tierra con eso se aliviaban el sueño y el sofoco. Andrés se refugiaba debajo de sus tendidos dulces y con un plumero color rosa espantaba a las avispas y las moscas que se posaban ávidas en su alfajor de coco. A mí no me importa lo que pase a la cusca de Julia. Las que son buenas son las otras, las cuatitas. Qué suerte tiene el coronel encontrar 2 mujeres bonitas y a las 2 al mismo tiempo, decía. Y cuando Rosa y Rafael le compraban dulces, Andrés le daba las golosinas casi regaladas. ¿Y dónde la agarró?, le preguntaban las gemelas, siempre espantadas por la fuerza del animal. Muy alto, niñas, muy alto, donde se encuentra todo lo bueno. La refresquera Juana, sentada detrás de su puesto, con sus dedos rosas remojados a la fuerza de rallar limones sobre su reja, dejaban de insultar a los guachos que venían a beberle sus refrescos de colores y dormitaban con los párpados a medio cerrar. Javier no jugaba más con los montones de canastas. Se bajaba bien el sombrero de paja y tendido en un petate,
espiaba las piernas de las pocas mujeres que acertaban a pasar cerca de su puesto. Los cocheros sentados al pescante se quedaban quietos y solo se oían las patadas de los caballos espantándose los tabanos. Las tardes se repetían iguales. El doctor Arrieta era el único que seguía trajinando a aquella hora, traído y llevado por las fiebres que en tiempo de calor y secas abundaban en Ixtepec. Fue una tarde así cuando Julia salió del Hotel Jardín. A esa hora las queridas hacían su siesta. Las persianas echadas hacían persistir brazos desnudos y cabellos húmedos. Don Pepe Ocampo trató de detenerla. «Por favor, señorita Julia, no salga». «Muy mi gusto», dijo Julia despectiva. «El general no debe tardar. No se fíe de sus palabras. Estoy seguro de que va a volver antes de la hora que dijo». «Pues ahí me lo entretiene usted un rato». «Señorita Julia», suplicó el viejo yendo de un lado al otro del zaguán para impedirle el paso. Julia lo miró con frialdad y se detuvo a esperar a que el viejo terminara sus carreras. «Tenga usted compasión de mí, no puedo dejarla salir. Piense en las consecuencias. Si llega a enterarse. No le diga nada. Yo vuelvo enseguida». Y Julia empujó a don Pepe y salió a la calle. Iba sin pintar, con los cabellos muy cepillados y los labios apenas rosa. Su presencia en las aceras hizo que los mercaderes de la plaza se pusieran de pie. «Mira tú quién viene ahí», exclamó Andrés sobresaltado. «Y viene sola», contestó Javier saliendo debajo de su sombrero. «¿Qué pasa con esa desafiadora? A la que veo mal fin». Y Juana, boquiabierta, contempló a Julia que venía en un traje de muselina clara. En su rostro pálido todavía estaba la huella oscura del golpe de rebeque recibido en las noches antes. A las 2 del sol parecía más endeble. Cruzó la plaza y bajó por la calle del Correo. «Va a casa de él». Ya decía yo que había venido por ella. Lástima de mujer, tan bonita ya no la veremos mucho por aquí. Y Javier la dio su sombrero. «Anda caminando su última tarde», concluyó Juana. Los cocheros, desde sus pescantes, siguieron dando noticias del camino que llevaba la joven. Julia iba a buen paso, sin medias, meciéndose sobre sus tacones altos. Pasó frente al portón de los Pastrana. La figura de Julia se fue haciendo más pequeña y acabó por perderse en las sinuosidades de la calle. Pasó frente al portón de los Montufar. Se cruzó a la otra acera y se detuvo en la puerta de la casa de don Joaquín. Dio varios albordonazos y esperó sosegada. Adentro no esperaban visitas. Los golpes se perdieron en la espesura del jardín. Después de un rato largo, Tefa abrió el portón. «¿Está la señora?», preguntó Julia con aquella voz tan peculiar. «Un momentito», dijo Tefa, asustada por la aparición de la joven. Julia esperó en la calle, bajo el rayo del sol, sin atreverse a entrar. Volvió Tefa, sofocada por la carrera. «Pase usted, señorita». Julia entró a la casa, mirando a todos los lados con ojos de almendra. Buscaba a alguien escondido en la sombra. Doña Matilde apareció en el corredor. Venía asustada, con los párpados hinchados por el sueño y una mejilla roja por las marcas del encaje en la almohada. Julia se quedó aturdida, como si de pronto su visita no tuviera objeto. «Perdone, señora, perdóneme, por favor. Soy Julia Andrade». «Va a tener el gusto. Es decir, la conocía de lejos», interrumpió turbada la señora. Con un gesto le indicó que la siguiera por el corredor sombrío. Las dos mujeres avanzaron con aire de misterio. Los pasos sonaban huecos sobre las losetas rojas. ¿A qué habrá venido esta muchacha? Ojalá que todo esto acabe mal. Se iba diciendo la señora mientras Julia olvidaba las palabras que había preparado para explicar su situación. «No diré nada, no podré», se repitió Julia cuando llegaron a la puerta de la sala. Entraron solemnes al cuarto fresco y profundo. Pocas veces se utilizaba aquella sala habitada por pastores de porcelana que se vigilaba sobre consolas negras y por mujeres pompeyanas tendidas en terrazas, con los cabellos coronados de rosas y sus pies tigres mansos dorados. Había abanicos, espejos, ramilletes de flores y en lo alto del mundo principal una imagen de bulto del Sagrado Corazón con unas veladoras encendidas. Sobre un sillón estaban los trajes terminados de Isabel y de Conchita. Doña Matilde los recogió. «Perdone, son trajes de teatro», y sonrió mortificada por la palabra. ¿Qué pensaría su visita? Trajes de teatro en una casa decente.
Son mis sobrinos que van a hacer una presentación para nosotros, la familia. Las dos mujeres tomaron asiento en el estrado del salón y se miraron desconcertadas. Julia, ruborizada, trató de sonreír. Miró a la señora y luego se miró las puntas de los dedos. No podía hablar. Doña Matilde a su vez no sabía qué decir y esperaba turbada que la visita hablara la primera. Así estuvieron unos minutos atreviéndose apenas a mirarse, sonriendo furtivas, las dos tímidas y asustadas. Señora, dígale a Felipe que se vaya. El general se fue a Tuxpan y no vuelve hasta muy tarde, por eso vine a avisarle. En el primer momento doña Matilde no supo de quién hablaba. Después recordó que Felipe era el nombre de pila de su huésped y se quedó boca abierta, asaltada por un tropel de pensamientos confusos. ¿Por qué debe irse Felipe? ¿Por qué viene Julia a avisar? Lo va a matar, le susurró Julia acercando la palabra a su oído. Doña Matilde la miró con miedo. Hubiera querido que Julia no se presentara nunca ante la puerta de su casa, y ya que estaba dentro le gustaría que se fuera enseguida. Pero ¿cómo decírselo? La miró y pensó que a la primera que mataría el general sería a ella por haberlo traicionado. ¿Y usted?, preguntó. ¿Yo? No lo sabrá nunca, dijo Julia con convicción. No faltará quien se lo diga. Y la señora pensó que quizás estaba viendo a Julia por última vez. La miró fascinada. ¿Será capaz de hacerle algo? Le pareció estar frente a una criatura que lleva la violencia en su misma fragilidad. Había entrado a su casa como el heraldo de la desdicha. Su presencia irreal era más peligrosa que la de un ejército. Examinó su escote delicado, sus clavículas quebradizas, su traje de muselina rosa y sus manos olvidadas sobre la falda. El parpadeo de las veladoras daba reflejos naranjas a su piel dorada. Los ojos de la joven crecieron al llenarse de lágrimas, su sonrisa húmeda avanzó por los labios. Una ráfaga violenta de granizos cruzó el salón. ¿Puedo verlo? La voz de Julia le llegó a doña Matilde desde el centro de una tempestad que partía del cuerpo luminoso de la joven. Su imagen brillante se encendió y cayó en trozos de cristal. La señora sintió un vértigo. Solo unos minutos, insistió la voz de Julia, ahora muy cerca de los oídos de doña Matilde. Corrieron vientos fríos y los granizos desaparecieron. La señora podía verla, muy quieta, con las manos entrelazadas sobre la falda, mirándola con sus ojos oscuros y alertas como las de una gacela. Felipe Hurtado apareció en el marco de la puerta. Julia se puso de pie y fue a su encuentro, caminando muy despacio, y los dos desaparecieron por el corredor. Doña Matilde se echó a llorar. La sorpresa de esa tarde y las visiones provocadas por la presencia de Julia no hallaron más camino que el de las lágrimas, o tal vez se sintió muy vieja. Julia y Hurtado cruzaron el jardín y entraron a la habitación del forastero. Iban enlazados al paso, mirando los helechos, como si pertenecieran a un orden diferente. Los criados los espiaban de lejos. «Vino Julia», dijo viendo Escástulo. Adelante de los pasos de un hombre van los de una mujer. Y buscaron en el aire las huellas brillantes que había traído Felipe Hurtado hasta Estepec. El grupo de los sirvientes se quedó debajo del arco que comunicaba con la cocina, mirando con fijeza hacia el pabellón cerrado. Adentro estaban los amantes. ¿Qué estarían diciéndose? El pabellón había entrado en una gran quietud. El jardín también estaba plácido, y hasta la cocina llegaba el beneficio de los sueños. La torre de la iglesia de las 5 de la tarde. El cielo empezó a cambiar de color, y las ramas de los árboles se hicieron más oscuras. Los pájaros guardaron silencio, y los primeros perfumes del crepúsculo se esparcieron por la casa. Pasaba el tiempo y el pabellón seguía quieto. Lo pagan con la vida. Los criados se quedaron tristes al ver la mancha de traje de Julia reaparecer en el jardín. Felipe Hurtado se le emparejó. Los amantes venían imperturbables, con los gestos en paz. Lástima, lástima. Los jóvenes volvieron a la sala donde doña Matilde los esperaba inmóvil. Al verlos tuvo una reacción de pánico. Se hubiera dicho que los había olvidado. «Criatura, ¿por qué vino?» Para decirle que se fuera. Sí, que se vaya. Ahora mismo preparo su viaje. La señora salió a dar voces a las criadas. «Tengo mucho que hacer, mucho que hacer», se repitió mirándose las manos, de pie en el corredor.
La primera impresión que le produjo la llegada de Hurtado había sido que el forastero venía a alterar el orden implacable de su casa, como si una anilla se hubiera introducido en la maquinaria de un reloj y alterara los segundos de una manera imperceptible y segura. Hoy, en esa tarde, se oían entre los árboles del jardín. Sus horas y sus gestos, juntados de antemano, soltaron hechos pedazos y cayeron a sus pies en el desorden imprevisto que producen las catástrofes. ¿Qué tengo que hacer? Sus palabras carecían de sentido. Su vida entera, hecha de naderías, se le presentó como una máquina rota. Tiene razón mi hermano Martín en vivir fuera del tiempo, se dijo sin entender lo que decía. Todos sus cálculos habían resultado inútiles. Los criados esperaban sus órdenes. Hay que preparar el viaje del joven, dijo sin saber de qué viaje hablaba ni qué era lo que había que preparar. ¿Ya llegó Joaquín? No, señora. ¿Por qué andaría en la calle esas horas? Le pareció que la cuarteadura invisible que se produjo en su vida con la llegada del forastero se abría en ese momento con estrépito y que el edificio entero se iba por esa grieta negra que avanzaba con la velocidad del rayo. Ya oscureció, dijo Julia con voz extraña. A la señora le pareció que la voz de la joven acumulaba en su casa todas las sombras de Ixtepec. Miró a Felipe Hurtado, reconoció su rostro amable a esa hora sombrío, y como la primera vez que lo vio se reconcilió con el desconocido. El destino siempre escoge un rostro imprevisto, se dijo resignado. Yo le ayudaré a seguirlo, prometió sabiendo que ya nada podía separar su suerte a la de las jóvenes. Julia se premió las manos y se alejó unos pasos. Luego, sin ruido, corrió veloz hacia el zaguán, lo abrió y se fue a la calle. Felipe Hurtado corrió en su busca, pero el ruido de la puerta que se cerraba de golpe lo detuvo. Se quedó unos instantes indecisos frente al portón cerrado. Se pasó la mano por la frente, sacó un cigarrillo, lo encendió y sin decir una palabra cruzó el jardín y se cerró en el pabellón. Vaya a decir a mis sobrinos que hoy no hay teatro. Y dale a la señorita Julia ni una palabra, gritó con ferocidad doña Matilde y por segunda vez se echó a llorar aquella tarde. Julia no volvió al hotel por donde había venido. Para su viaje de regreso buscó calles extraviadas. Iba despacio, caminando muy cerca de los muros de las casas. Parecía muy asombrada. Entre las dos luces de la noche, las gentes que la cruzaban no la reconocían. Detrás de ella iba quedando sus fantasmas, se deshacían sus memorias, y sobre las piedras de la calle iban cayendo para siempre sus domingos de fiesta, los rincones iluminados de sus bailes, sus trajes vacíos, sus amantes inútiles, sus gestos, sus alhajas. Sintió que le estorbaban los tacones. Se quitó los zapatos y cuidadosa los colocó en el umbral de una casa. Llegó descalza a los portales, caminando frente a un futuro que se alzaba delante de sus ojos como un muro blanco. Detrás del muro estaba el cuento de que le habían quillado de niño. Había una vez el pájaro que habla, la fuente que canta y el árbol que da frutos de oro. Julia avanzaba segura de encontrarlo. En la puerta del hotel, alto, sombrío, obstruyendo la entrada, estaba Francisco Rosas esperándola. Julia lo vio sin reconocerlo. ¿De dónde vienes?, preguntó el hombre en voz baja. No vengo, voy a ver algo, dijo Julia con el cuerpo y la cara que tuvo en los 12 años. Rosas vio sus cabellos infantiles revueltos, sus mechas que le caían sobre los ojos y sus pies descalzos. La cogió de los hombros. ¿Qué algo?, preguntó sacudiéndola con fuerza. Sintió bajo sus manos una cintura desconocida y volvió a sacudirla con furia. «Un árbol», respondió Julia. «Un árbol». Y Francisco Rosas la zarandeó con odio como si ella fuera el árbol al que le cubría el mundo. Don Pepe Ocampo, oculto detrás de un pilar, espiaba a la pareja. «Ya sé lo que hiciste, cusca desgraciada». Rafaela y Rosa estaban encerradas en su cuarto. Antonia, sentada en el borde de la cama, respondía con sí y no al interrogatorio cerrado al que se sometía Justo Corona. Luisa, echada en su cama con los quinqués apagados, no se movía. Desde la salida de Julia, en el hotel reinaba un silencio asombroso. Nadie oyó que Francisco Rosas y Julia Andrade entraron a su cuarto. Doña Matilde echó los cerrojos de las trancas del portón y soltó a los perros. Los criados se agruparon cabizbajos en la cocina y en silencio hicieron los preparativos para el viaje nocturno de Felipe Hurtado. El joven seguía encerrado en el pabellón y no contestaba a los llamados de Tefa. La noche caía sobre el jardín y la casa asustada se replegaba sobre ella.
Llamaron al portón de entrada y los criados y la señora se precipitaron al zaguán. ¿Quién es?, preguntó doña Matilde acercándose mucho a la puerta, como quien espera un enemigo. ¡Yo, Joaquín!, contestó el señor desde el otro lado de la puerta, asustado por el tono de voz de su mujer. Ya sucedió, se dijo. Los criados quitaron las trancas y corrieron los cerrojos. Joaquín, sucedió algo terrible. El señor palideció. En su paseo por Istepec se había enterado de la visita de Julia y sabía que el pueblo esperaba una desgracia. No podía acabar bien, repetía Istepec a coro. Los vecinos habían echado las persianas, se habían recogido muy temprano y las calles estaban quietas. Los esposos entraron en la habitación de la señora. Al poco rato, don Joaquín salió del cuarto y se dirigió al pabellón a llamar a la puerta. Estuvo largo rato golpeando las maderas, pero nadie contestó. Quería convencer a Felipe Hurtado de que huyera. Cástulo lo llevaría a Tizla, y allí lo tendrían escondido hasta que se pasara el peligro. Luego se iría a donde mejor quisiese. Pero el huésped no quería oír razones. Sumido en la oscuridad de su cuarto, permaneció sordo a los golpes dados de su puerta y a la voz amiga que lo llamaba. ¿Quién sabe qué pasaría el forastero, a solas consigo mismo, tendido en su cama, sin moverse? Los perros presentían el miedo de sus amos y vigilaban el jardín inquietos. Los criados sentados en un círculo en la cocina hablaban en voz baja, fumaban con calma y ativizaban los ruidos de la noche. De cuando en cuando llegaban hasta ellos los golpes cautelosos que don Joaquín seguía dando a la puerta del cuarto del joven. Cástulo, con la moral de la comida listo y la víbora bien llena de pesos, esperaba que el huésped saliera para emprender el viaje. Al joven Hurtado no le gusta la vida. ¿Cómo quieres que se vaya, si vino por ella?, respondió Cástulo seguro de sus palabras. Como a las 10 de la noche, Francisco Rosas, con la guerrera abierta, la cara y los cabellos llenos de polvo, atravesó el pueblo silencioso. Sintió que lo espiaban detrás de cada persiana. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Corrió de balcón en balcón. Francisco Rosas siguió su camino sin hacer caso a las sombras que lo venían pasar arrastrando las botas. Atravesó la plaza esa hora agrandada por el silencio, empujó la puerta de resorte de la cantina de Pando y se sentó solo en una mesa. Tenía los ojos muy cansados y los gestos ausentes. Los militares no se atrevieron a dirigirle la palabra, cabizbajos que bebían su coñac, y evitaron mirarlo. Él cruzó los brazos sobre la mesa e inclinó la cabeza. Parecía dormir. Desde su balcón, doña Elvira hizo señas. ¡Ahí va! Doña Matilde se alejó de las persianas y se dirigió al jardín. Encontró a su marido sentado en el quicio de la puerta del pabellón. Seguía llamando a Felipe Hurtado. «Ya es tarde. Anda por ahí», murmuró la señora. «Solo nos queda encomendarnos a la voluntad de Dios». Y los esposos volvieron a su cuarto, apagaron el quinqué y se quedaron al amparo de las veladoras. «Pobre muchacho, tan bueno como es», dijo la señora sentada en el borde de una silla. «Desvístete, no comiendo en que nos encuentre así. Sospecharía algo extraño», ordenó el señor. En ropa de dormir se esperaron las tinieblas de su cuarto apenas rotas por la luz de las veladoras. El camisón blanco de la señora se llenó de colores. Las luces cambiaban de naranja al verde para entrar al azul, después al rojo y volver con violencia al amarillo. Los reflejos alargaban el tiempo. En los rincones se instalaron formas extravagantes y el olor de las cucarachas gigantes llegó a través de las rendijas de las puertas. Una humedad viscosa se untó en las paredes y las sábanas. Afuera se iba a caer las hojas podridas de los árboles. El ir y venir de los insectos produjo un ruido sofocante. La noche de los tópicos devorada por miles de alimañas se agujereaba por todos los costados, y los esposos se oían mudos de invasión de agujeros. «Tengo miedo, pobre muchacho, tan bueno como es». «¿Por qué no dices tan bueno como era?», respondió su marido con violencia. «Sí, tan bueno como era». A eso de las 11 de la noche, una absurda tranquilidad sucedió al desosiego de una hora antes. Quizá todo el resultado del miedo que el general les inspiraba. Quizá no era tan temible como lo imaginaban, y todo saldría a pedir de boca. Los relojes marcaron los minutos con orden, y la noche empezó a correr con su velocidad acostumbrada. Los relojes se agujereaban, a las sombras cesaron, y la intensidad de los olores se vivió en perfumes suaves. Los esposos se tendieron en la cama y escucharon las 12 campanadas. «Dios nos oyó», dijeron.
Felipe Hurtado, a oscuras y a solas en sus pensamientos, esperaba. Doña Matilde trató de imaginarlo sola frente a la noche. Es muy hombrecito, no aceptó dejarla sola. Prefirió correr su misma suerte, dijo don Joaquín. Los esposos trataron de imaginar al joven. ¿En qué pasaría sus horas? Estaría entregado al recuerdo de Julia, revisando las huellas dejadas por su paso. Tal vez lloraba por ella. ¿Tú crees que la quiera más que el general?, preguntó la señora. No sé. Tú que los vistes juntos, ¿qué piensas? Doña Matilda no supo qué contestar y los dos callaron avergonzados de su repentina curiosidad. Vio la vaga confianza de su amigo. El misterio del amor debía quedar en secreto. Un sueño ligero les nubló la vista y los dos se durmieron apacibles. Pasada la 1 de la madrugada, se oyó la banda militar. Sin dar ningún rodeo por el pueblo, bajó directamente por la calle del Correo, rumbo a la casa de don Joaquín Meléndez. ¡Ahí viene ya!, gritó doña Matilde despertándose sobresaltada. Su marido no contestó. Un sudor frío le corrió por la nuca. Cerró los ojos y esperó. Los vecinos espiaban por las rendijas de las persianas. El general venía a caballo. Se oían los cascos del animal carcoleando sobre las piedras, abriéndose paso entre la música. Lo seguían más jinetes. Se oían voces aisladas. La procesión se detuvo ante las rejas del cuarto de doña Matilde. En medio de la música alguien llamó a su marido, por su nombre completo, y golpeó las maderas con fuerza. «Don Joaquín Meléndez, ábrale usted a un cristiano». Era la voz del general Francisco Rosas. La señora, paralizada por el terror, no se movió. Su marido saltó de la cama y avanzó sin rumbo por el cuarto. Había oído la cabalgata y la música y ya estaba sin habla, con la absurda esperanza de que todo fuese un error, de que no fuese a su casa a la que sus hombres terribles buscaban. Adentro, los perros ladraban y cruzaban vertiginosos el corredor. Seguían golpeando las maderas, la ventana se sacudía con estrépito, la voz se escuchaba en todo Ixtepec. «¡Abra, don Joaquín!». El señor se dirigió al balcón. Su mujer trató de detenerlo, pero él lo apartó con violencia. «Te vas a llevar tú la primera balsera». «Va, voy, mi general. ¿Qué lo trae por aquí a estas horas?». Y don Joaquín abrió decidido las maderas. «¿Cómo le agradezco su música, mi general?», agregó haciendo un esfuerzo por parecer cordial y volcando con ojos ansiosos del rostro del general en medio de la noche. Francisco Rosas, sin apararse de su montura, se agarró de los bordes del balcón. «¿Ya ve usted, señor Menéndez? Vengo aquí en busca de un conejo». Don Joaquín se echó a reír. «Ah, que mi general, pero no vaya a ser con tantas dianas que se le escape entre las matas». El general, sin soltar los barrotes, se bambuleó como si fuera a caerse. Iba borracho. «¡Qué esperanza! ¿Y de qué conejo se trata, mi general?». Francisco Rosas lo miró desdeñoso y se afirmó con brío de su caballo. «De uno muy mentado que se ha metido en su honorable casa». «Ah, qué caray. Matilde, trae una botella de coñac y vamos a beber un trago mi general y yo». Don Joaquín quería distraerlo. Pensaba en una actitud amistosa, lo desarmaría. El general se volvió a agarrar de los barrotes e inclinó la cabeza. Parecía muy cansado y con ganas de llorar. «Corona, páseme el Genesí». Con la botella en la mano, el coronel surgió a caballo de la noche. Rosas cogió la botella que le tenía un segundo y se echó un trago. Después se la pasó a don Joaquín. «Muchachos, échense las mañanitas para despertar a un cabrón». La banda militar obedeció a la orden del general. Francisco Rosas, a caballo, escuchaba la música sin hacer caso a don Joaquín. «¡Salud, mi general!», gritó con fuerza el señor. «¡A la suya!», respondió el militar. Recogió la botella de las manos del señor Meléndez y volvió a vender. «No es justo andar desgraciado por una mujer», se quejó Francisco Rosas, mientras apuraba más coñac. «Vístase, vamos a pasearnos juntos y a tronar ese conejo», ordenó de pronto. «Pero, mi general, ¿por qué no platicamos un ratito?». «¡Vístase!», repitió el general con ojos turbios. Don Joaquín entró a su cuarto y empezó a vestirse con pesadumbre. Doña Matilde se dejó caer en una silla y miró atónita cómo se iba vistiendo su marido. En el corredor las criadas rezaban en voz alta. «Ánimas benditas, socórrenos, María Santísima». No se atrevían a encender los quinqués y a oscuras se oían los suspiros y los lloros. Los jamoneros que dormían en los cuartos del corral estaban en el jardín de los helechos.
Desde hace muchas horas la casa está cerrada por soldados, anunciaron con miedo. Solo el cuarto de Felipe Hurtado permanecía silencioso, extrañamente ajeno a lo que sucedía en la casa. En la calle continuaban los gritos y la música. La voz del general se oyó de nuevo. «Dígale que se vista, no me gusta tronarlos encuerados». «¿Algún nombre tendrá el conejo, mi general?», respondió don Joaquín con frialdad para obligarlo a pronunciar el nombre de su rival. «Oye tú, Jerónimo, ¿qué dices que lo nombren? ¿Cómo dices que lo nombren?», gritó el general a uno de sus asistentes. «Felipe Hurtado, mi general», contestó con rapidez el aludido desde la otra acera, y dando rienda a su caballo se acercó a los balcones de don Joaquín. Este se puso una pistola al cinto y apareció en la ventana. «¿Otro trago, general?». «¿Por qué no?», respondió Rosas llevándose la botella a la boca, para luego pasársela a don Joaquín. Doña Matilde llegó hasta la puerta del pabellón y llamó con suavidad. El extranjero apareció. En lo oscuro se adivinaban sus ojos tristes. Quedó frente a la señora, que se echó a llorar. «Ya ve, hijo, vienen a buscarlo». El huésped desapareció en su cuarto, para volver a aparecer con su maleta en la mano. La voz apresurada del general llegó hasta él y doña Matilde. «Mire, don Joaquín, no quiero matarlo dentro de su casa». Felipe Hurtado abrazó a la señora. «Adiós, doña Matilde, y muchas gracias. Perdone tantas molestias por alguien que ni siquiera sabe usted quién es». A la mitad del corredor se detuvo. «Dígale a Nicolás que estrene la obra de teatro». Los criados lo miraban irse a través de sus lágrimas. Estaban a medio vestir, con los cabellos revueltos y las caras ansiosas. Nunca se perdonarían haber murmurado de él y haberle sabido tan mala gana. Ixtepec entero estaba como ellas, desesperado por la suerte de un forastero que se nos iba tan misteriosamente como había llegado. Y era verdad que no sabíamos quién era aquel joven que había venido en el tren de México. Solo ahora se nos ocurría pensar que nunca lo preguntamos cuál era su tierra, ni de dónde, ni qué lo había traído por aquí. Pero ya era tarde. Se iba en mitad de la noche. En la calle, Francisco Rosas hacía caracolear a su caballo. Un soldado llevaba otra montura por las riendas. Era para don Joaquín. A Hurtado lo llevaban en medio de las patas de los animales. La banda seguía tocando. La noche esperaba a su víctima. El forastero se despidió de los criados. A ninguno dejó de darle la mano. Ellos lo miraban al suelo dejando correr su llanto. «Vamos, no hagamos esperar al general», le gritó a don Joaquín. Francisco Rosas lanzó su alemán al galope y rayó el caballo frente al portón de la casa. Un galope aturdido lo siguió. La banda, siempre tocando, se lanzó en su búsqueda. Don Joaquín trató de detener a Hurtado. «Que nos mata a todos», suplicó el viejo. El forastero lo miró con aquella mirada suya, lleno de paisajes extraños. Los dos estaban en el zaguán y oían las voces enemigas. El joven levantó los cerrojos, quitó las trancas, abrió el portón y salió. Don Joaquín iba a seguirlo, pero entonces sucedió lo que nunca antes había sucedido. El tiempo se detuvo en seco. No sé si se detuvo, o si se fue, o si solo cayó al suelo. Un sueño que no me había visto nunca. También llegó el silencio total. No se oía ni siquiera el pulso de mis gentes. En verdad no sé lo que pasó. Quedé fuera del tiempo, suspendido en un lugar sin viento, sin murmullos, sin ruido de hojas ni suspiros. Llegué a un lugar donde los grillos eran inmóviles, en actitud de cantar y sin haber cantado nunca, donde el polvo queda a la mitad de su vuelo y las rosas se paralizaban en el aire bajo el cielo fijo. Allí estuvimos todos. Don Joaquín junto al portón, con la mano en alto, como si estuviera haciendo para siempre aquel gesto desesperado y desafiante. Sus criados cerca de él, con las lágrimas a mitad de las mejillas. Doña Matilde santiguándose, el general montando al norteño, y el norteño encabritado con las patas delanteras en el aire, mirando con ojos de otro mundo lo que pasaba en este. Los tambores y cornetas en actitud de tocar alguna música. Justo con la fuente en la mano y el sombrero bien ladeado. Panda en su cantina, casi vacía, inclinando sobre un quente que recogía unas monedas de plata. Las Montufar espiando detrás de sus balcones con las caras pálidas de miedo, y como ellas los Moncada, los Pastrana, los Olvera, todos. No sé cuánto tiempo anduvimos perdidos en ese espacio inmóvil. Un arriero entró al pueblo. Contó que en el campo ya estaba amaneciendo y al llegar a las trancas de Cocula, se topó con la noche cerrada. Se asustó al ver que solo en Ixtepec seguía la noche. Nos dijo que es más negra rodeada por la montaña.
En su miedo no sabía si cruzar aquella frontera de luz y sombra. Estaba dudando cuando vio pasar un jinete llevando en sus brazos una mujer vestida de color de rosa. Él iba de oscuro. Con un brazo detenía a la joven y con el otro arribaba las riendas del caballo. La mujer se iba riendo. El arriero les dio los buenos días. «¡Buenas noches!», gritó Julia. Supimos que era ella por las señas del traje rosa, la risa y las cuentas de oro que llevaba enroscadas al cuello. Iban al galope. Al salir de la noche se perdieron por el camino de Cocula, y en el resplandor de la luz rosada del amanecer, el arriero entró al pueblo, y nos contó cómo todo Ixtepec dormía redondo y negro como figuras inmóviles en las calles de los balcones. Era un mar negro, rodeado por árboles del campo, dijo. Nunca más volvimos a oír de los amantes. Segunda parte. 1. Después volvió el silencio. ¿Quién iba a nombrar a Julia Andrade o Felipe Hurtado? Su desaparición nos dejó sin palabras y apenas si nos dábamos los buenos días. Nos faltaba Julia. Las serenatas se volvieron muy oscuras sin el esplendor de sus trajes. Sus collares de oro no iluminaron más a los árboles de la plaza. A su caballo cascabel el general le dio unos tiros y nada nos quedó de su hermosura. Qué vida mejor se que acabara. Y caminamos los días que ya no eran nuestros. Había que olvidar también a Felipe Hurtado, borrar la huella de su paso por Ixtepec. Solo así nos evitaríamos mayores males. Ese hombre era un mago, se decía don Pepe Ocampo, y receloso sacaba su silla a los portales, lo recargaba contra la pared, y sentado veía pasar la tarde sus paseantes. Estaba enojado. «¡Quítense de mi vista!», decía rencoroso a las pocas gentes de que de cuando en cuando se le acercaban. ¿Qué iba a decirles? ¿Que Rafael y Rosa ya no cantaban? ¿Que Luisa y Antonia también guardaban silencio? Y que las 4 mujeres encerradas con sus nombres vulgares evitaban un encuentro con Francisco Rosas. Las insignificancias de sus secretos lo ponían de mal humor. Callado, reconstruía la tarde pasada como el forastero. Me hipnotizó. Se repetía al no recordar las palabras de Felipe Hurtado. Había dejado escapar al único secreto que rozó su vida de hotelero de un pueblo del sur en donde solo cae polvo y llegan personajes de última categoría. Y pensar que la tuve aquí mismo tanto tiempo y nunca pude arrancarle una palabra. Y recordaba uno a uno los gestos y las sonrisas de Julia. Con paciencia descubriría el misterio. Aquí hubo un milagro y no lo vi, y las tardes pasaban iguales, las unas a las otras delante de sus ojos. Por un tiempo, es mejor no visitar a Matilde, ¿no te parece? Sí, mamá, respondía Conchita apesumbrada. Extrañaba el pabellón y el corredor de doña Matilde. El teatro y las pláticas habían terminado. Nunca se repetirían aquellas noches. La voluntad del general Francisco Rosas era que Conchita estuviera triste. Les va a caer una desgracia, ni creas que Rosas les perdone lo de Hurtado. Doña Elvira, vaticinada al oscurecer, asomaba por su ventana y mirando con nostalgia las persianas cerradas de los melentes. Doña Matilde clausuró el pabellón y ella y su marido se encerraron en su casa. Solo su hermano Martín venía a visitarla. Se decía que don Joaquín estaba muy enfermo, pero nadie se acercaba a informarse de su salud. Sus sobrinos guardaron los trajes de teatro sin terminar y una mañana se fueron a Tetela sin decir adiós a nadie. Pasó mucho tiempo antes de que Nicolás y Juan volvieran a Ixtepec. Francisco Rosas bajaba sin rumbo por el pueblo. Los amanecenes lo volvían a volver borracho y los vecinos lo oían arrastrar sus botas sobre el empedrado de mis calles. Del general solo quedaban sus pasos tambaleantes estrellándose contra sus días. Por las mañanas las criadas comentaban. Lo oyeron anoche. Iba a casa de las Cuscas. La noche temía esa presencia. Llegaba sobrio y sin la compañía de sus amigos. Se dejaba caer en una silla y con un vaso de coñac a la mano esperaba que avanzara la noche. Le daba miedo volver al cuarto del Hotel Jardín en donde encontraba el eco de su voz y la huella del cuerpo de Julia. Cualquier palabra que aludiera a lo sucedido antes de Felipe Hurtado le ponía en guardia, y de un puñetazo hacía saltar las mesas y las copas. La presencia del señor presidente lo incomodaba. Le molestaba sonreírse los ojos de loco observándolo. El capitán Flores, amigo de Juan Cariño, trataba de convencerlo. «Retírese, señor presidente, ya es muy tarde para usted. El joven general no debe gritar de esa manera. Me falta respeto y no tendré más remedio que destituir. Señor general, preséntese mañana en mi oficina. Su conducta deja mucho que desear». Y Juan Cariño abandonaba con dignidad el sano cinto de la lucha. Los asistentes de Rosa lo rodeaban fingiendo estar alegres. Un continuo mi general, llenaba las lenguas solícitas.
Él se quedaba muy quieto, mirándola con indiferencia, y seguía solo, entregado a sus pensamientos. De seguro a la niña Julia no le dio la tisana y lo dejó desgraciado para siempre. Ojalá que no se acabe como Juan Urquizo, repetía Gregoria cada vez que se cruzaba con Rosas en los patios del Hotel Jardín, y recordaba la noche en que curó Julia y lo vio llorar atribulado. Pasaba el tiempo y no nos consolábamos de haber perdido a Julia. Su belleza crecía en nuestra memoria. ¿Qué paisajes andaba mirando aquellos ojos que ya no nos veían? ¿Qué oídos escucharían su risa? ¿Qué piedras de qué calle retumbaban a su paso? ¿En qué noche distinta de nuestras noches despejaban su traje? Nosotros, como Francisco Rosas, la buscábamos y la llevábamos y la traíamos por parajes imaginarios. Tal vez escondida en la noche nos miraba a buscarla. Tal vez veía su banco en la plaza abandonado debajo de los tamarindos y escuchaba a la manda militar tocar marchas para ella. Tal vez se escondía en los almendros del atrio y sonreía al ver pasar a las mujeres enlutadas entrar a la iglesia y después salir buscando la gracia de su escote. Los que salían de Ixtepec volvían siempre con noticias de ella. Uno la había visto paseándose por México. Iba del brazo de Hurtado, riéndose como aquellas noches en las que Francisco Rosas la llevaba a caballo hacia las cañas. Otro contaba con voz baja haber visto el brillo de su traje en la feria de Tenango, y como cuando él se acercó a saludarlo, se le hizo perdediza. De seguro de miedo a que yo le dijera al general su paradero. Otros más creían en su muerte y oían por las noches la risa de Julia rondando por las calles como un fantasma. Anoche oímos su risa subiendo y bajando la calle del Correo hasta que se metió por la rendija del portón de los Meléndez. Venó por el jardín y luego se cerró en el pabellón. Ahí se pasó la noche riéndose de Rosas y de verlo tan desgraciado por ella. Y mirábamos al general pensando que Hurtado tenía más poder que él. Francisco Rosas vendía que lo mirábamos y se alejaba como tigres antes de saltar. Pobre hombre. Ana Moncada dejó caer el bordado para espiar detrás de los visillos del paso de Francisco Rosas. Iba ahora con la camisola militar abierta y los ojos cerrados sobre sí mismo. «Míralo, Isabel, ahí va». Él solo se castigó. La joven se acercó al balcón y por encima del hombro de su madre vio la figura alta del general, inmóvil en su desdicha, abandonando las calles para ir a la cantina a emborracharse. Pobrecito. Isabel volvió a ocuparle su silla y clavó ferozmente la vista en el rostro impasible de su madre. «Ya sé lo que piensas, que es justo que expíe su pecado». Desde la noche en que desaparecieron Julia y Pelio Hurtado, Isabel daba vueltas por el corredor y las habitaciones de su casa, pisando sombras resbaladizas que le obligaban a dejarse caer de silla en silla. No quería visitar a sus tíos. Temía encontrarse con la invisible presencia del forastero flotando en el jardín. Tampoco quería ver el pabellón en donde el escenario envejecía con rapidez. Los restos de aquel mundo que apareció mágicamente la noche de la lluvia y desapareció la noche en que Francisco Rosas se presentó a reclamar a su rival, lo arrojaron en un rincón de polvo. Si estuvieran con ella sus hermanos, su vida sería soportable. No necesitaría hablar. Bastaba el principio de una frase. «Nico, estoy muy triste». Y detrás de aquellas palabras, Nico Nazán adivinaba el naufragio de los sueños que habían inventado juntos. Con sus padres había que explicarse, dar razones que no eran suficientes y sus consejos no la aliviaban. Se había acostumbrado a la fealdad e inventaban un mundo irreal. Detrás de la apariencia de ese mundo estaba el mundo verdadero, en que ella, Juan y Nicolás buscaban desde niños. Por las noches, sentada en el salón, no hablaba. Veía a Félix detener los relojes, y aquel gesto ilusorio para escapar del tiempo cotidiano la llenaba de piedad por su padre, preso en un sillón leyendo los periódicos. Su madre, colocada cerca de la luz de un quinqué, continuaba el bordado y alteraba la costura con sorbitos de té que Félix servía de tiempo en tiempo. Los políticos no tienen delicadeza. ¿Delicadeza? Sí. ¿Cómo se atreven a creerse indispensables? Isabel sonrió. Solo su madre era capaz de decir que Calles no tenía delicadeza, cuando estaba fusilando a todos los que parecían un obstáculo para su permanencia en el poder. Es algo más grave que una falta de delicadeza. Y Martín Moncada continuó la lectura del diario. En aquellos días empezaba una nueva calamidad política. Las relaciones entre el gobierno y la iglesia se habían puesto tirantes. Había intereses encontrados y las dos facciones en el poder se disponían a avanzarse de una lucha que ofrecía la ventaja de distraer al pueblo del único punto que había de que oscurecer.
las reparticiones de las tierras. Los periódicos hablaban de la fe cristiana y los derechos revolucionarios. Entre los porfiristas católicos y los revolucionarios ateos preparaban la tumba del agrarismo. Hacía menos de 10 años que las dos facciones habían acordado los asesinatos de Emiliano Zapata y de Francisco Villa y de Felipe Ángeles, y el recuerdo de los jefes revolucionarios estaba frescos en la memoria de los indios. La iglesia y el gobierno fabricaban una causa para quemar a los campesinos descontentos. La persecución religiosa. Martín Moncada leyó la noticia de un periódico y quedó cabizbajo. El pueblo, hostigado por la miseria, entraba en su lucha. Mientras los campesinos y los curas del pueblo se preparaban para tener muertes atroces, el arzobispo jugaba las cartas con las mujeres de los gobernantes ateos. Eso es muy triste. Y el padre de Isabel arrojó con violencia el periódico que hablaba de el progreso de México. Su tarea era sembrar la confusión, y lo lograba. ¿Qué te parece?, preguntó doña Ana, para ver si su hija podía decirle a la que la sacara de su estupor. Isabel no contestó, cansada y distraída, escuchaba las noticias del periódico. ¿Qué podía importarle a ella que siguieran viendo desdichas si ella era tan desdichada? Apática, dio las buenas noches. Papá, ¿cuándo vienen mis hermanos?, dijo desde la puerta. Déjalos allá, respondió impaciente su madre. A Isabel no enderezaba nada, solo pensaba en ella misma. Estoy muy solita, dijo con rencor. Su padre la miró inquieto. Le preocupaba el descontento permanente de su hija. Isabel, descorazonada, entró a su habitación. Depositó la luz sobre la mesita de noche y se desvistió en silencio. Estaba siempre sola. El rostro que aparecía en sus sueños era un rostro que no lo había mirado nunca. Melancólica, cuidó que el ropero y la cómoda quedaran bien cerrados. Después contó las sílabas de la última frase dicha por su madre. Déjalos allá. 5 sílabas. Y trató de llegar a su cama en 5 zancadas. El último tramo lo hizo de una salta y cayó en la cama, enredándose en el velo del mosquitero. Así se evitó oscuras desdichas que le acechaban en el porvenir. En ese mismo cuarto había dormido muchos años con sus hermanos. Cuando crecieron, su mamá se los llevó a otra habitación. Ahora que Isabel estaba sola, sentía mucho miedo, como cuando era niña, y entraba debajo de los mosquiteros blanco que flotaba en la noche como un fantasma en un mar oscuro. El quinqué encendido era el único faro. Se vio de niña llamando a Nicolás. ¡Nico! Su voz atravesaba el cuarto y bajaba en las tinieblas de los rincones intactas a la luz del petróleo. ¿Tienes miedo, Isabel? La voz de su hermano le llegaba protectora desde la cama vecina. Son las velas. ¿Crees que mi cabito ya se esté acabando? Y Nicolás e Isabel bajaban la mano hasta el cuenco de Dorotea. Asustados, se encontraban debajo de la bóveda subterránea donde guardaban las vidas de los hombres. Habían millones de velas en distintos tamaños. Muchas eran ya pabilos chisporroteados. La mujer negra que paseaba entre ellas se acercaba y les apagaba de un soplo. Entonces los dueños de las velas morían sobre la tierra. Salía del cuarto con una voz insegura. Tu vela está del mismo tamaño que la mía. Doña Ana entraba a la habitación. No dejan dormir a su hermano. Descorría en el pabellón de Nicolás, se inclinaba y le daba un beso. Después iba hacia ella, que rehusaba la caricia. Después hacia Juan. Sueño con los ángeles. Su voz era distinta. Daba unos pasos por el cuarto, se inclinaba sobre el quinqué y lo apagaba de un soplo. Los 3 niños quedaban en sus navíos, solos, rumbo a la noche. Nicolás, no quiero a mi mamá. Ya sé que nunca la quieres en la noche, respondía el niño. ¿Cuándo volverán mis hermanos? Y por la cabeza de Isabel Moncada cruzaban pensamientos sombríos que ennegrecieron la noche. ¿Tú entiendes algo de lo que pasa en México? ¿Qué quieren estas gentes del gobierno? No sé, mamá, contestó Conchita, que pensaba que Nicolás Moncada y en sus días gastados uno a uno entre las paredes de su casa. ¿Ves? Nadie entiende nada. Doña Elvira arrojó los periódicos al suelo y se meció con impaciencia en su sillón. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había voluntades extrañas a la suya, destruyendo uno de los pequeños placeres cotidianos. No se acaban nunca los justinos, pensó sin ningún remordimiento por bautizar así los tiranos con el nombre de su marido. Ella no pedía nada. Oía cantar los canarios, guardar las fiestas, mirar al mundo dentro del espejo y platicar con sus amigos. Y no lo lograba. Enemigos lejanos convertían en crimen todos esos actos inocentes. Nunca volverían los días tranquilos ni las fiestas. Rencorosa, miró los periódicos tirados en el suelo. Inés, recoge los periódicos. El salón parecía una garita. Entró Inés sin hacer ruido.
el traje violeta y las trenzas negras impasibles. Se inclinó y se le tendió los dedos a la señora. Doña Elvira buscó curiosa las fotografías. ¡Qué carita, qué carita! ¿Ven? Nunca sonríe, está hecha de leer sentencias de muerte. Inés y Conchita se inclinaron sobre su hombro al mirar la cara del dictador repetidas veces en los diarios. ¿Qué puede esperarse del turco como Calles? ¿Y qué me dicen del manco?, agregó señalado con cara regordeta de Álvaro Obregón. No van a tener buen fin, dijo Inés convencida de sus palabras. Pero antes nosotros tendremos días peores. Sí, pero de que acaban mal, acaban, insistió Inés sin inmutarse. Tiempo después, la muerte de Álvaro Obregón, ocurrida de bruces sobre un plato de mole, en mitad de un banquete grasiento, nos produjo una gran alegría, a pesar de que estamos ocupados en la más extrema violencia.